Hola a todas y todos. Mi nombre es Beatriz Ramírez Guaroto y voy a acompañarles en este hilo temático dedicado a la protección constitucional de los derechos sexuales y reproductivos. En este hilo temático vamos a trabajar 6 subtemas y en este momento trabajaremos el primero de ellos, dedicado a la justificación constitucional de los derechos sexuales y reproductivos. En esta ocasión veremos algunos contenidos generales sobre derechos fundamentales, sobre su teoría y por qué es importante revisarla para entender los derechos sexuales y reproductivos. Una primera cosa que tenemos que tener presente es que en general los derechos fundamentales o derechos humanos, sea como querramos aproximarnos a ellos, tienen carácter histórico. Por eso estoy marcando esta idea con color amarillo. Eso quiere decir que responden a valores que en cada sociedad son relevantes en un determinado espacio y tiempo. Ciertamente, la formulación clásica, histórica, que nos sigue desde finales del siglo XVIII y que ha ido avanzando conforme los años, tiene su inspiración en valores como dignidad, libertad e igualdad, pero eso se ha ido complementando el día de hoy con nuevos desarrollos, por ejemplo, para amparar derechos colectivos o derechos medioambientales, y en esa línea se inscribe la reflexión sobre derechos sexuales y reproductivos. Además de existir diversas teorías sobre el desarrollo de los derechos fundamentales, una idea fuerza que tenemos que tener presente es que los derechos fundamentales no siempre están contenidos de forma explícita o expresa en los textos constitucionales. Si bien es cierto, en los países de América Latina tenemos la costumbre de cambiar cada ciertas décadas de texto constitucional, no necesariamente vamos a encontrar en los textos que se renuevan cada ciertas décadas cláusulas expresas que hablen de los contenidos de derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo, o de otros derechos, piénsase en los de ambiental o los de derechos colectivos. Porque, como hemos explicado, su carácter histórico supone un cierto reconocimiento valorativo que cambia en espacio y tiempo y que va evolucionando conforme evolucionan también las conciencias de las sociedades. Eso supone que tengamos presente que los derechos fundamentales pueden tener también un reconocimiento implícito dentro de los valores clásicos que tenemos reconocidos en las cartas constitucionales. Eso no hace menos valorativamente importante el reconocimiento constitucional, solamente hay que tener presente que no se requiere literalidad expresa para que uno piense en el sustento constitucionalmente directo de un derecho fundamental. ¿Qué más tenemos que tener presente? Tenemos que tener presente que los derechos fundamentales ciertamente le permiten a las personas reclamar una serie de prestaciones. Es decir, los derechos fundamentales tienen lo que nosotros y nosotras llamamos una dimensión subjetiva. Le permiten a las personas, como titulares de derechos, reclamar ciertas atribuciones. Pero una de las dimensiones más importantes que se ha empezado a cultivar desde mediados del siglo pasado es la llamada dimensión objetiva de los derechos. Y es lo que en otras circunstancias se puede denominar el efecto de irradiación de los derechos. Esta importancia que tienen los derechos como centro del ordenamiento jurídico y como amparo interpretativo y límite a todas las esferas, no solo del poder público, sino del poder de los privados. Eso significa que todo el ordenamiento jurídico, todas las decisiones legislativas, todo el razonamiento jurídico, tanto jurisdiccional como administrativo e inclusive la acción de las personas naturales y jurídicas, tiene que verse limitada por el lenguaje de los derechos. Los derechos pasan a ser entonces un elemento estructural del Estado. Esa es más o menos la fórmula que sigue el artículo 1 de nuestra Constitución. En esa línea, nuestra Constitución reconoce que los derechos en el Perú tienen carácter fundamental y la mayoría están enumerados en los artículos 1 y 2. Sin embargo, no se trata de una lista cerrada. Por eso el artículo 3 de nuestra Constitución señala que
pueden existir otros derechos acordes a la dignidad de las personas que no estén incluidos en el artículo 1 y 2. Puede estar, por ejemplo, en otras partes de la Constitución. Piénsense en los artículos siguientes, en donde están los derechos de salud, educación, seguridad social, o mucho más atrás en la Constitución, donde podemos encontrar las cláusulas del debido proceso, que también son derechos fundamentales, pero no están en la primera parte de la Constitución. Adicionalmente, tenemos que tener presente que nuestro ordenamiento, ya formulado en los 90, reconoce que el ordenamiento jurídico incluye la dimensión internacional, todo lo que está en tratados de cualquier índole, ratificados por el Perú y en vigor, forma parte del derecho nacional. Y en cuanto a la materia de derechos humanos, son parámetro, dice la cuarta disposición final y transitoria, de interpretación. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional hace más de 2 décadas ha establecido que todo tratado de derechos humanos que contenga derechos tiene en esos derechos en los que contiene valor constitucional. Es decir, derechos contenidos en tratados de derechos humanos tienen un valor semejante a los que estuvieran en una carta constitucional. Eso es importante porque nos permite recordar aquí un concepto que tiene que ver con el derecho procesal constitucional, pero que sirve para entender la importancia de lo implícito en el derecho, no solo procesal, sino también sustantivo. El sustento constitucional directo es algo que se valora para analizar los procesos de amparo en las acciones constitucionales. Pero lo interesante de esta cita del expediente 1417-2005 amparo del Tribunal Constitucional en el fundamento noveno es que nos recuerda que lo que nosotros llamamos sustento constitucional directo no necesariamente es una mención explícita en la norma constitucional, lo que aquí se llama texto constitucional formal. Lo que importa es encontrar un sustento de sentido material. Ese sentido material podría estar en los tratados de derechos humanos, podría estar en las pautas interpretativas de tratados de derechos humanos, por ejemplo. Podría estar inclusive en disposiciones legales de desarrollo de cláusulas constitucionales. Esa es la noción de lo que llamamos bloque de constitucionalidad, que en el derecho constitucional de la región de América Latina y el Caribe se ha desarrollado mucho en Colombia. La idea de que el contenido constitucional a veces no está desarrollado en el texto literal de una constitución, sino que puede integrar no solamente el ámbito supranacional, por ejemplo, el texto de tratados o jurisprudencia internacional, sino inclusive normas de desarrollo constitucional como una ley orgánica, por ejemplo, en la que uno puede encontrar el desarrollo del derecho a la consulta previa, por ejemplo, que es una ley, en general, es una ley. Pero en esa ley uno puede encontrar distintos componentes sobre lo que uno entiende que es un derecho fundamental, que es la consulta previa, y así sucesivamente. Esa es la idea de un bloque. No se trata de una norma, por lo tanto, sino se trata de un bloque de disposiciones. Y eso es importante tenerlo presente porque en derechos sexuales y reproductivos no encontraremos demasiadas cláusulas explícitas en el texto constitucional, sino que encontraremos también algunas cláusulas en los tratados justo por la época en la que fueron redactados. La mayoría han sido redactadas en la década de los 60, muy pocos ya en los 80 y los más recientes recién hacia el 2010, y no todos ratificados por el Perú. Y entonces es más común que encontremos jurisprudencia internacional o normas nacionales que den contenido material a lo que llamamos sustento constitucional. Dicho eso, terminemos con algunos apuntes de la teoría que son relevantes para entender los derechos fundamentales y dentro de ellos los derechos sexuales y reproductivos. Cuando yo me enfoco en estudiar derechos fundamentales, y parto de que todas las personas los tenemos reconocidos, una cosa en la que yo debo guiar mi reflexión es quiénes son las personas que están obligadas, o sea, más allá de que las personas son titulares, que somos todas las personas, quiénes son las personas que están obligadas
a cumplir ciertas prestaciones respecto a los derechos y cuál es el contenido del derecho que hay que proteger. Entonces aquí vamos a sacar dos ideas. Sujeto obligado, no sujeto titular. Hemos dicho que sujeto titular no plantea quizás mayor problema, pero sujeto obligado y contenido. Sujeto y contenido en todo derecho fundamental trae una reflexión de fondo. En derechos fundamentales es parte de lo que hay que discutir. En derechos sexuales y reproductivos también. Discutamos esas dos cosas muy brevemente. Una primera idea es la idea de los sujetos obligados. Voy a marcarlo aquí. El Estado como sujeto obligado no es ninguna novedad. Esto tradicionalmente se ha sido así desde el siglo XIX. Hay una mirada pacífica desde el siglo XVIII en general. Se entiende que el Estado es quien tiene que hacer cosas o abstenerse de hacer cosas, tiene las obligaciones principales respecto a los derechos fundamentales. Esto tradicionalmente se suele conocer como eficacia vertical. Lo novedoso porque es de mediados del siglo pasado, es la reflexión que traen los sujetos privados, es decir, personas jurídicas o personas naturales a las que se les puede exigir ciertas obligaciones. Pensemos en el campo de derechos reproductivos. A una empresa le puedo pedir derechos reproductivos, por ejemplo, no discriminación si yo tengo un diagnóstico de VIH y soy trabajadora o trabajador, no discriminación por embarazo, que es una expresión de los derechos reproductivos. Eso se lo puedo poner a una empresa empleadora, por ejemplo, si no, es razonable que sí. Lo pensamos como dentro del paquete de derechos laborales. Pero inclusive se lo puedo poner en el acceso al empleo. Cuando yo no soy trabajadora, soy simplemente una persona postulante. Queda claro que hay una obligación general de no discriminación que las personas en tanto privados tienen que cumplir. Podemos pensar en privados, personas jurídicas, como he dicho, aquí el ejemplo de una empresa, pero también podríamos pensar en privados, personas naturales. Pensemos en la relación de una persona adolescente con su madre o padre. Pensamos siempre eso en términos de derecho familiar o derecho civil privado, eminentemente, en las relaciones de la llamada patria potestad o relaciones materno-paterno-filiales o parentales, pero también podríamos pensarlo en clave de derechos fundamentales. Una madre o un padre tiene respecto de sus hijas e hijos ciertas obligaciones de garantía, cuidado, pero en el fondo también tiene una obligación de respetar ciertas decisiones, ciertas capacidades progresivas que son diferenciadas si eres niña, niño o si eres más bien adolescente. Respecto de un familiar, respecto de una persona natural, otra persona natural tiene también derechos sexuales y reproductivos que oponer. Eso es lo que nosotros llamamos eficacia horizontal. Entonces es interesante el pensar que la persona obligada en cuanto a la titularidad de derechos no es solamente el Estado, obviamente es el Estado, pero también podrían ser personas naturales o personas jurídicas que tienen que cumplir ciertas prestaciones de no hacer o de hacer respecto de otras y otros. En el plano del contenido, lo que hay que tener presente es que para delimitar el contenido hay dos posiciones. Una posición, vamos a llamarla absoluta, le voy a poner letra A, y una posición relativa. Para poder dejarlas en claro, o sea, para poder entender cuál es la diferencia entre cada una de ellas, creo que podríamos hacer un esquema de esta manera. Ambas parten de la idea de que existe un centro que podríamos denominar el contenido esencial del derecho. Vamos a dibujarlo como si esto fuera un huevo y esto sería la yema. Esa parte rojita sería la yema y lo que llamaríamos el contenido esencial. Y lo vamos a abrir y abrir una zona externa que podríamos llamarla clara, en donde tendríamos un contenido no esencial. Reitero entonces, en ambas teorías se parte de la idea de que tienes un contenido esencial interno
y una parte externa que sería el contenido no esencial. ¿Cuál es entonces la diferencia entre la teoría absoluta y la teoría relativa? ¿Cómo se determinan ambos contenidos? La teoría absoluta parte de la idea de que el contenido esencial, es decir, qué es lo que va acá adentro, en lo que hemos llamado en el símil del huevo, la yema, está predeterminado, es posible de conocerse de antemano, es decir, a priori yo puedo saber qué es lo que entra aquí y por lo tanto también puedo saber qué es lo que está fuera. Es decir, de antemano yo ya sé definitivamente qué está dentro y qué está fuera. La diferencia con la teoría relativa es que la teoría relativa lo que te diría es no. Lo que tú tienes es prima facie, es decir, tienes una aproximación tentativa de qué cosas van dentro y qué cosas van fuera, pero eso está sujeto al análisis caso a caso que podría ser derrotado de acuerdo al principio de proporcionalidad. Tú tendrás que analizarlo cada caso de acuerdo al test de proporcionalidad y en el test de proporcionalidad mirarás si el fin es legítimo, si hay una adecuación medio-fin, si el medio es necesario y luego pasarás a la proporcionalidad en sentido estricto y allí verás hasta dónde puedes o no ir. Recuerden que en el examen de proporcionalidad, en principio, todos los principios podrían ser derrotables, es decir, admiten una cierta relación de precedencia unos y otros, dependiendo del contexto en el que analices el caso. Por lo tanto, ¿qué es el contenido esencial? Bueno, tú puedes tener preliminarmente una idea, pero en cada caso concreto esto podría variar porque en cada caso concreto el contenido esencial puede ser un poquito más chiquito o un poquito más grande, dependiendo de lo que cedas o no. ¿Por qué esto es relevante? Porque esto parte de una mirada más bien estática. Aquí la teoría absoluta tendría más bien una mirada estática y la teoría relativa tendría una mirada más bien contextual dependiendo de los casos. El Tribunal Constitucional, en la sentencia a la que hice referencia antes, se ha decantado más bien por una teoría cercana a la relativa porque ha hecho mención a la importancia del test de proporcionalidad para ver el contenido de los derechos. Si unimos un poco todo lo que hemos visto en esta sesión, podríamos fijarnos en tres ideas de cierre. Las voy a marcar aquí con el resaltador. Una primera idea es que los derechos sexuales y reproductivos, como parte de toda la teoría de los derechos fundamentales, responden a la evolución histórica. Por lo tanto, tienen que ver con el reconocimiento valorativo que ha ido cambiando en las diferentes comunidades de personas, en los diferentes momentos de la historia y a la vez en diferentes lugares, porque no en todos los lugares es igual, inclusive en el mismo momento histórico. Eso supone que además el texto de la constitución de cada país tenga una textura diferente, porque algunos países tienen las tradiciones de cambiar de constituciones cada ciertas décadas y otros países más bien no. Entonces eso también hace que haya reconocimientos expresos o implícitos. Podría ser cualquiera de los dos. Ambas cosas son válidas, no es que una es mejor que la otra necesariamente. Para proteger, por lo tanto, los derechos sexuales y reproductivos, no necesariamente el reconocimiento expreso como tal se requiere, partiendo de los derechos diversos que están reconocidos en la Constitución, los derechos diversos que tenemos: libertad, vida, igualdad, integridad, salud, educación, derecho al acceso a la información, etcétera. Uno puede encontrar aplicaciones en el ámbito de la sexualidad y la reproducción que tradicionalmente no se exploraron y que hoy en día se pueden considerar importantes porque hoy en día como producto histórico las valoramos y quizás décadas atrás no se valoraba. Eso significa que los estados obviamente están obligados a tomar medidas, pero también las personas, en tanto personas naturales, pero también jurídicas, tienen obligaciones al respecto. Eso significa que no solamente los estados tienen obligaciones, sino que los particulares también. Obviamente las obligaciones frente a los particulares suponen una acción del estado para hacerlas cumplir. Y el contenido de los derechos supone siempre una mirada contextual a la luz del examen de proporcionalidad.
Esto es interesante porque dentro de las metodologías críticas el poder analizar el contexto y el poder aterrizar la reflexión al contexto para analizar inclusive las consecuencias que se desprenden de un determinado análisis es relevante. Si quieren profundizar un poco en la protección que está detrás, la justificación constitucional detrás de los derechos sexuales y reproductivos, recomiendo dos textos. Uno es el de la profesora Rocío Villanueva Flores, tiene algún tiempo de antigüedad, pero da una mirada general sobre la protección constitucional de los derechos sexuales y reproductivos. Y otro de esta misma autora, que es más reciente, lo que hace es visibilizar la importancia de lo implícito, aquellos principios que no están especialmente a la letra, fáciles quizás para muchas personas de apreciar, pero porque los principios implícitos son importantes para la defensa de los derechos sexuales y reproductivos y se hace eso a la luz del caso Artavia Murillo. Entonces creo que es interesante poder ver esta dimensión también de lo implícito como parte del razonamiento jurídico. Dicho eso, espero que les hayan resultado útiles los contenidos de esta primera unidad. Muchas gracias y nos vemos en el subtema siguiente.